Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar hoy reunidos en este breve live que es nuestro anhelo y nuestro deseo en el amor de Jesucristo que sea de bendición. A través de anteriores live que hemos tenido, siempre hemos recalcado algo, que solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Sabemos de la necesidad de hoy en día y en todo tiempo, debido a los problemas, a las aflicciones que a diario como seres humanos nos enfrentamos, tanto los que somos hijos y las que son hijas de Dios, así como de aquel y de aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Hoy vamos a tocar un breve tema, muy conocido por cierto, pero lo vamos a desglosar de la manera que la esencia del mensaje sea precisamente lo que mencionaba al principio, que solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y que hoy la gracia del Señor está vigente para todo aquel y toda aquella que la quiera recibir. En el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 19, encontramos un relato en el cual de Jesús y Zaqueo. Voy a leer los versículos para darles la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Jesús y Zaqueo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en este relato, sin duda alguna ya lo hemos leído o incluso lo hemos estudiado. En el caso de nosotros, pues ya lo dimos a conocer en un estudio bíblico, pero hoy lo queremos dar a conocer en el sentido principalmente de aquel y de aquella que no conoce de la gracia de Dios en Jesucristo. Recordemos que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y es nuestro deber dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Este relato, como lo reitero, sin duda alguna muchos ya lo han leído, y se trata de la historia de un hombre, en el caso de Zaqueo, que era un publicano. Sabemos que en la antigüedad, específicamente en los tiempos bíblicos, el Imperio Romano era el que tenía el control del mundo conocido en ese tiempo. Y si había algo que el Imperio Romano tenía, era la explotación, la injusticia en contra de las personas, de las naciones que en ese tiempo estaban bajo su dominio. Y uno de esas cargas tributarias era precisamente el impuesto, lo que equivale hoy en día acá en Guatemala a la SAT. Sabemos que la SAT lamentablemente es muy mal vista debido a las injusticias que se cometen.
Y en aquel tiempo no era la excepción, porque los publicanos, que eran recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, eran mal vistos, aunque así fuesen judíos. Y en el caso de Zaqueo, era un judío que era recaudador de impuestos, era jefe, un equivalente a decir que era un gerente de una sucursal de la SAT, a manera de ejemplo, hoy en día. Y así era Zaqueo. Pero también dice acá la palabra que Zaqueo era un hombre rico. Sin duda alguna, ya lo vamos a acá leer, él, en medio de su riqueza que había logrado, también la había hecho a base de injusticias. Lamentablemente sabemos que la avaricia es raíz de todos los males en la humanidad, y que cuando se tiene la oportunidad, lamentablemente, de tener un puesto público en donde una de las funciones es captar impuestos, se puede caer en la tentación de la corrupción. Ya lo sabemos, como seres humanos pues estamos expuestos a toda clase de males. En el caso de Zaqueo, acá sabemos el relato, que no fue casualidad que Zaqueo haya ido a ver el paso del Señor cuando él iba por un lugar en donde él tenía que pasar. Recordemos que el Señor Jesucristo, él recorría las ciudades, y cuando él iba, era bien recibido, ya que él andaba sanando, liberando, anunciando el reino de Dios. Y acá no fue la excepción. Pero no fue casualidad que Zaqueo hubiese ido en ese momento a ver el paso del Señor, que iba en ese momento junto con sus discípulos y la demás gente que le seguía. Dice el relato acá que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sabemos la historia de Jericó, que está escrita en el Antiguo Testamento, y ya la ciudad ya reconstruida por ese lugar, pues iba pasando el Señor. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, lo mencionamos, procurando ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A él no le importó ser bajito de estatura, y no fue curiosidad. Quizás al principio sí, pero no era curiosidad. El Espíritu Santo lo iba guiando, y ya lo vamos acá a comprobar a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hoy en día sabemos que cuando, por ejemplo, a manera de una simbología terrenal, cuando las carrozas que salen para las festividades de fin de año, hay bastante gente. Entonces muchas veces los niños, debido a su baja estatura, los papás o encargados que vayan con ellos los tienen que cargar para que ellos puedan ver a plenitud pues cómo van las carrozas. En este caso sabemos que Zaqueo pues era, lo reiteramos y aquí lo dice, de muy baja estatura, quizás de 1,60 m, 1,63 m, y definitivamente él no podía ver, y se subió a un árbol. Vemos desde acá un anhelo, un deseo de parte de Zaqueo, ya que en el fondo de su corazón él tenía ese aqueo de querer ver al Señor. Ya no fue curiosidad solamente, no, sino que ya había en él, en su corazón, ese deseo. Cuando nosotros buscamos de Dios, no importando los obstáculos, para él su baja estatura o que no pudiera ver debido a ello, no le impidió, porque se subió al árbol. Y entonces dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sin duda alguna, el Señor, lógicamente, para los demás, no conocía a Zaqueo, pero bien lo conocía. Es lógico. ¿Y por qué digo esto? Y quiero que me comprendas y me entiendas bien esto. El mismo Dios
hecho hombre en divinidad de Hijo, Jesucristo, ahí estaba presente. Y era lógico, él conocía a Zaqueo tal y como nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, todo está bajo el control de Dios. La raza humana, Él la conoce, porque Él es nuestro Creador. Y por lo tanto, era lógico que aunque para los demás Él no conocía a Zaqueo porque nunca lo había visto físicamente, mas sin embargo, Él ya lo conocía. Recordemos lo que habla el rey David en el Salmo: mi embrión vieron tus ojos. Y antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Entonces, por lo tanto, acá se confirma esto. Entonces dice acá en este versículo: entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Desde ahí vemos ya una disposición de parte de Zaqueo. El gozo. Él se gozó de ver al Señor. E inmediatamente acá hay una buena actitud, porque Él no duda, Él no es rebelde ni dice: ¿será que me llama a mí? ¿Será que me está llamando? No, Él inmediatamente, cuando escucha al Señor, se baja inmediatamente con gozo. No se baja así como dudando: ¿o será que es a mí? ¿O no fue al que estaba allá? No, Él exprofesamente recibe el llamado. Y así es el llamado que hoy el Señor, a ti, amigo y amiga que no conoces de Él, te está haciendo. Y lo vas a saber y lo vas a entender a continuación de lo que estamos acá exponiendo. ¿Por qué? Porque dice que después de descender a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En aquel tiempo, lo mencionamos, los recaudadores de impuestos eran vistos con malos ojos por parte del pueblo judío, porque ellos le servían al imperio romano y captaban los impuestos que eran muy elevados. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, pero es una realidad, cuando la SAT llega a muchos negocios, principalmente pequeños, hay algo le llaman argot popular, que dicen: estos molestan solo a los pobres. Y se cometen muchas injusticias, porque lamentablemente a los de mediana y pequeña empresa les exigen los impuestos, y así era en aquel tiempo. Entonces, así como hoy en día, lamentablemente, las personas cuando escuchan de la SAT, o principalmente cuando llegan los trabajadores de la SAT a hacer auditorías, se molestan y son mal vistos por las injusticias que se cometen. Porque dicen, y lo digo, espero que no se malinterprete, porque estamos predicando la palabra, no asuntos políticos, pero a manera de ejemplo, porque es necesario exponerlo. Las personas se quejan y dicen: ¿por qué a nosotros sí nos exigen facturas, sí nos exigen que paguemos nuestros impuestos y a los de arriba no? Eso siempre ha sido así, a través de la historia humana, y acá no era la excepción. Por eso eran mal vistos los publicanos o recaudadores de impuestos, porque eran injustos, porque ellos, además de captar los impuestos, también pedían mordida. Entonces Zaqueo no era la excepción, principalmente que era un jefe de recaudadores de impuestos. Entonces la gente murmuró. ¿Por qué? Porque el pueblo judío menospreciaba a los recaudadores de impuestos, los llamaba pecadores. O sea, la palabra pecador en aquel tiempo no solamente significaba acerca de los pecados que todos conocemos y que como seres humanos cometemos, ya sea voluntaria o involuntariamente. Esta palabra pecador la utilizaban para menospreciar a los recaudadores de impuestos. Entonces dice acá en el versículo número
8, que es el versículo clave que hoy en esta oportunidad vamos a exponer, ya que dijimos que solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Porque dice acá: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira, aquí vamos paso por paso. En este versículo dice: entonces Zaqueo, puesto en pie. O sea, cuando es puesto en pie, se ve la intención de hacer algo. Y dice: dijo al Señor: he aquí, Señor. Dice la Biblia que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo. Y mira, acá está escrito específicamente en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo número 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Zaqueo, sin duda alguna, conocía de la ley mosaica, conocía de Dios, y desde el momento que le dice Señor, fue guiado por el Espíritu Santo. Porque aquí lo hemos leído, que nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. Y acá nos damos cuenta también que solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da lo que es la sanidad. ¿Y por qué decimos esto? Jesucristo es el médico de médicos, ya que solo Él puede sanar las enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu del ser humano. ¿Y por qué les menciono esto? Ya lo vamos a explicar. Mira, y para ello quiero que rápidamente, si tienes una Biblia a la mano, me acompañes, para que a la luz de la palabra, aquí lo vamos a confirmar. En el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 53 y versículo 5, dice: mas Él, o sea Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí ya nos está hablando de que Él es el médico de médicos. Salmos 147, versículo número 3. Así es. En el Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y luego, aquí mismo, en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 4, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, dice, en el capítulo 4, versículo 18 y 19, acá del Evangelio de San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y rápidamente, en la primera epístola del apóstol San Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando dice acá, Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, se despojó de la avaricia.
Fue sanado de su corazón espiritualmente, de la avaricia, que es una enfermedad del alma. Y la libertad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro libertador. Lo cual, acá en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 8 y versículos número 32 y 36, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Señor nos puede dar una verdadera libertad, tanto en lo espiritual, terrenal, física y materialmente, ya que solamente el Señor Jesucristo rompe yugos de esclavitud, rompe todo aquello que es herencias de maldición ancestral, que son heredadas de los padres. Solamente el Señor puede liberar a las personas poseídas por espíritus inmundos. Solamente el Señor Jesucristo abre penitenciarías, cárceles espirituales de maldad y de pecado, en donde el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, tiene a muchas personas. Solamente Él puede abrir los calabozos, las bartolinas de pecado y de maldad, donde muchos están y que muchos no lo saben, y otros sí lo saben y más sin embargo ahí están. Zaqueo fue libre de la esclavitud y de la injusticia, ya que estaba atado a los bienes materiales y a las riquezas que él había hecho. La justicia repartió sus bienes, la mitad de estos, y lo dio a los pobres. Fue justo porque practicó la misericordia y su fe actuó allí. Y mira, en el libro del profeta Miqueas, específicamente en el capítulo número 6 y versículo 8, la palabra del Señor nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y aquí se estaba cumpliendo esta palabra. Y mira, y dice acá: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso no lo hace cualquier persona, a no ser que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mira, yo sé que el ganarnos el pan diario es muy duro, pero si hay algo muy importante, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo. Y el amor al prójimo significa el ayudarle en todo tiempo. Acá este hombre se despojó de la mitad de sus bienes y dijo que se había defraudado a alguien, que se lo iba a devolver cuadruplicado. Mira, el Señor le tocó el corazón a aquel hombre, y por eso lo mencionamos, que él fue sano, él fue libre. Y eso solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer en nuestras vidas. Y mira, acá fue justo porque actuó con justicia. Lo acabamos de leer en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6 y versículo 8, lo que el Señor nos pide. Y mira, después de esto dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando menciona acá hijo de Abraham, recordemos que Abraham es el patriarca del pueblo de Israel. Y acá el Señor menciona que Zaqueo también era un hombre perteneciente al pueblo de Israel, y que por lo tanto la salvación había llegado a esa casa. Mira, en cuanto a la salvación, ya lo hemos dado a conocer en varias oportunidades. Solamente el Señor Jesucristo nos puede hacer salvos de la condenación, debido
a la desobediencia y al pecado de Adán, entró la muerte física y espiritual a la humanidad, la condenación. Hoy muchos mueren sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, porque así lo escogieron ellos. Porque siempre, en todo tiempo, en vida, el Evangelio del Señor Jesucristo se ha dado a conocer. Entonces no hay pretexto, sin ninguna excepción, que alguien pueda decir, es que nunca oí, nunca escuché, aún en aquellos países ateos, aún en aquellos países en donde se persigue a los hijos y a las hijas de Dios, aquellos siervos, aquellas siervas que han ofrendado su vida por causa del Evangelio, que han predicado el Evangelio de salvación a la humanidad, desde América, Europa, Asia, África, Oceanía, norte y sur, oriente y occidente. No hay ningún lugar en el mundo que hoy en día no haya recibido las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y acá por eso el Señor lo menciona, que hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. La salvación, recordemos, a la luz de la palabra, y por eso siempre lo hemos mencionado, que acá siempre lo que nosotros exponemos lo hacemos basados en la Biblia, que es la palabra de Dios, porque se diga lo que se diga, la Biblia es la palabra de Dios, y lo que está escrito acá es verdad. La palabra de Dios es verdad, y si está escrito acá, así es. Se diga lo que se diga, aunque hayan diferencias de opinión, pero lo que está escrito acá en la Biblia no está escrito en enciclopedias ni en ningún libro humano, por muy bueno que sea. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad, porque recordemos que Jesucristo lo dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Y por lo tanto, hoy, en este pasaje que nos habla de la salvación, ya lo explicamos. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, derramó su sangre, murió, sí, pero resucitó al tercer día para darnos la salvación. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán, como lo mencionamos hace un momentito. Y recordemos que esto se confirma acá en el Evangelio de San Juan, en este versículo que es el más conocido de la Biblia, San Juan 3:16, en el cual nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aún más, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos hechos hijos, y las damas son hechas hijas de Dios. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, y somos salvos con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, y somos libres. Y mira, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, en los versículos 9 y 10, confirma esto que les estoy exponiendo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe nos habla acá a través de nuestro corazón, con fe de corazón, y lo confesamos con nuestra boca. Somos salvos de la condenación, vida eterna en abundancia, ya que nosotros, al recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, también la vida eterna en abundancia llega a nuestras vidas. Y acá en San Juan capítulo número 3
versículo 16 que acabamos de leer, lo vamos a leer nuevamente, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre acá, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y versículo 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, y aquí mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17 y versículo número 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna en abundancia es que un día, al final, vamos a estar en la presencia del Señor. Y algo muy lindo, algo muy importante que te quiero dar a conocer acá, para que no haya ninguna duda de esto y que nos podamos entender. La vida eterna en abundancia, mira, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, nos dice muy claramente, acá, en los versículos número 1 al 5, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, yo te digo algo. Esta relación que hoy hemos hecho del pasaje de Jesús y Zaqueo, para dar a conocer que solamente Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos dice en la primera epístola del apóstol San Juan, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí mismo en el capítulo 2, en el versículo número 1 al 3, siempre acá en la primera epístola del apóstol San Juan, dice: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el capítulo 5, en los versículos 9 y 12 de Apocalipsis, nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hoy, mira, el perdón de nuestros pecados. El Señor derramó su sangre preciosa hasta la última gota de la misma en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no como en la antigüedad, que se hacía a través de los holocaustos y sacrificios una vez al año, tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo de Jerusalén, por el sumo sacerdote que estuviera de turno. Él ofrecía los holocaustos, entraba al lugar
Santísimo una vez al año a hacer los holocaustos por los pecados del mismo y por los del pueblo, los cuales estos holocaustos solamente cubrían los pecados, mas no los perdonaba. Pero cuando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, derramó su sangre en la cruz, a través de su sangre preciosa, tenemos hoy la redención de nuestros pecados. Amigo y amiga que no conoces del Señor, hoy la salvación ha llegado a tu vida. Así como llegó en su momento a la casa y a la vida de Zaqueo y su familia, porque así lo dice acá la palabra, porque dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mira, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijimos, él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Lo reiteramos nuevamente. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y primero, a restaurar todo el orden que se perdió cuando Adán pecó. Y luego vino a salvar, sanar, liberar, a dar vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados por la humanidad. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Solamente el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Solamente Él puede darnos vida eterna en abundancia, para que un día cuando estemos ya en su presencia por la eternidad. Lo acabamos de leer en el capítulo 22 y versículos 1 al 5 del libro de Apocalipsis. Solamente Él nos puede hacer libres, tal y como lo hizo con Zaqueo, que lo liberó de la avaricia. Solamente Él puede romper todo aquello que el hombre y la mujer, ni la psicología, ni absolutamente nada ni nadie puede hacer. Solamente Él puede sacar a los que están prisioneros en las cárceles espirituales de pecado y de maldad. Solamente Él puede romper herencias de maldición ancestral. Solamente Él puede liberar a aquellos cautivos del pecado y de la maldad extrema. Solamente Él puede sanar las enfermedades del alma, del espíritu, del cuerpo, la avaricia, tal y como Zaqueo fue sanado, una enfermedad del alma, el odio, el rencor, el resentimiento, que son ataduras que el enemigo le pone a las personas. Esas enfermedades del alma que ningún psicólogo ni psiquiatra, con todo el respeto que me merecen esas profesiones, no pueden. Pero el Señor Jesucristo sí lo puede hacer, tal y como sanó a Zaqueo, y que hoy en día también lo ha hecho con nosotros, y lo puede hacer hoy si tú, amigo y amiga, le abres tu corazón para que Él muera en ti como Señor y Salvador. Y si lo haces de corazón, serás hecho hijo o hija de Dios, si eres dama. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nacerás de nuevo, porque la misma palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Serás luz para tu familia y para los demás. Mira qué pasaje tan hermoso de acá en el Evangelio de San Lucas capítulo 19 acerca de este acontecimiento, Jesús y Zaqueo. Es mi anhelo, es mi deseo que esta palabra sea de bendición, porque mira, lo hemos expuesto de una manera que, si bien es cierto, los estudios bíblicos son precisamente para eso, para estudiar la palabra, hoy lo hemos hecho de una manera más práctica,
porque en un estudio bíblico pues lógicamente es más extenso, es más el tiempo que se lleva a cabo la exposición del mismo, pero hoy tratamos la forma de hacerlo lo más breve, y es mi anhelo, es mi deseo, que ha sido de mucha bendición para todos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, que han estado en esta transmisión. Amigo y amiga que no conoces de Dios, hoy la salvación ha llegado a ti si tú abres tu corazón. No es religión, no es costumbre, no es tradición, tampoco es psicología, como muchos dicen. Jesucristo no es religión, no es tradición, no es costumbre. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que nos puede dar una verdadera paz, no como la paz que da el hombre o el mundo, que es una paz ficticia, vacía. Una verdadera paz solamente a través del Hijo de Dios la podemos obtener. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, el haber estado en esta oportunidad, en este espacio. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, de su esposa la hermana Lunisol Castellanos de Morales, pastores del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo que ha sido de bendición esta exposición de la palabra. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, el Hijo de Dios, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Feliz y bendecido día en Jesucristo. Es nuestro anhelo.